6 asombrosas máquinas del mundo antiguo. La mayoría de las personas asocia la ingeniería mecánica con la era moderna, pero esa asociación está lejos de ser cierta. El hecho es que nuestros antepasados antiguos han utilizado máquinas complejas desde el comienzo de la Edad del Bronce. Utilizando herramientas innovadoras como la polea, la rueda y la palanca, estos primeros ingenieros ayudaron a erigir enormes monumentos como las pirámides de Giza, la Gran Muralla China y los jardines de Babilonia. Pero hay una cultura en particular cuyas contribuciones al mundo de la ingeniería casi iniciaron una revolución tecnológica miles de años antes de la era industrial. Los grecorromanos eran aficionados a la ingeniería y, a partir del manto de su conocimiento mutuo, desarrollaron algunos de los inventos más extraordinarios para adornar el mundo clásico. Esto incluyó acueductos accionados por gravedad y bombas que aprovecharon la fuerza centrífuga. Sin embargo, hay una serie de inventos que fueron tan precoces, que nos obligan a reconsiderar la brillantez de sus habilidades de ingeniería. Algunos de estos artefactos han sido redescubiertos a partir de manuscritos antiguos, mientras que otros han sido extraídos del fondo del océano, perdidos por más de 2000 años. Estas asombrosas máquinas están literalmente cientos o miles de años antes de su tiempo. Talos era un robot gigante construido de bronce. En las monedas antiguas se lo representa como un hombre desnudo y alado, pero no tiene alas en las pinturas. Tenía una vena que iba desde el cuello hasta los tobillos, y que contenía metal líquido y cor, su fuente de vida. La vena estaba asegurada con una uña de bronce en cada tobillo. El fluido dorado que corría por esta vena era considerado la sangre vital de los dioses y se creía que era tóxico para los mortales. Los artesanos utilizaron un método de fundición de bronce hueco durante el mismo periodo que podría revelar un vínculo a las uñas en los tobillos del autómata. En fundición de bronce hueco, primero se creó un modelo en arcilla, antes de que el núcleo se recubriera con cera. El modelo se estabilizó mediante varillas de hierro o bronce que se empujaron a través de la cera y se proyectaron como pasadores. Luego se cubrió con una capa externa de arcilla y se calentó para eliminar toda la cera, dejando un hueco dentro. El modelo se recalentó durante un periodo más largo, y luego el metal fundido se vertió en el molde. Las uñas de bronce que sobresalen como alfileres de los tobillos de Talos se parecen mucho a las varillas utilizadas en este antiguo método de fundición. Talos tuvo la tarea de proteger a Creta de los invasores. 3 veces al día, rodeaba toda la isla. Esta fue una hazaña extraordinaria, ya que Creta tiene más de 3000 millas. El robot habría tenido que viajar a 155 millas por hora para recorrer la isla 3 veces al día. Aparentemente, Creta no tenía paredes que la rodearan para protegerse, pero la isla tenía algo mejor: Talos. Cuando los barcos extranjeros se acercaban a la costa de Creta, los emboscaba arrojando piedras gigantes de los acantilados a sus embarcaciones. Si eso no era suficiente disuasivo o no destruía al enemigo, tenía un arma secreta. Él saltaba a un fuego ardiente y calentaba su exterior de metal hasta que estaba al rojo vivo. Los intrusos serían sometidos a su legendario abrazo mortal y serían aplastados y quemados hasta la muerte al mismo tiempo. Otro papel importante que Talos jugó en la isla fue ayudar a hacer cumplir la ley divina. Llevaría tabletas de bronce masivas con todas las leyes inscritas en ellas a todas las aldeas de la isla 3 veces al año. Paloma de Arquitas. El matemático y filósofo griego, Arquitas de Tarento, inventó una increíble máquina voladora autopropulsada a vapor. Debido a su forma y características, el dispositivo se conocía como la paloma voladora. Después del colapso de la Edad del Bronce, los nuevos ingenieros de la Grecia helenística comenzaron a jugar con dispositivos mecánicos, tal vez inspirados por el mismo Hefesto. Se decía que Architas, un filósofo griego, era el padre de la mecánica matemática. Uno de sus inventos más legendarios fue el de una paloma mecánica que se decía que era propulsada por vapor. A medida que la caldera generaba más y más vapor, la presión eventualmente excedía la resistencia mecánica de la conexión y la paloma alzaba vuelo. La paloma voladora demuestra que Arquitas poseía conocimientos avanzados en aerodinámica y propulsión. Se dice que el vuelo del asombroso dispositivo voló durante aproximadamente 200 metros. Esto es todo un logro realmente increíble si consideramos que el primer vuelo de los hermanos Wright, unos 2000 años más tarde, cubrió una distancia de solo 37 metros. Sin duda, estas avanzadas aplicaciones de conocimientos en diversas áreas en épocas antiguas no solo nos deja con un alto sentimiento de curiosidad, sino además, de misterio y admiración. La cabeza de Brazen.
Se creía que los caballeros templarios tenían un jefe parlante que se conocía como Baphomet. Una cabeza descarada que se decía que estaba hecha de descarado de bronce, o bronce en forma de cabeza de hombre, y capaz de responder cualquier pregunta que le hubieran hecho sus amos. Pudo haber sido una de las razones de su caída, cuando Felipe IV de Francia atacó a la Gran Orden de los Templarios en 1307 y los acusó de adorar a un demoníaco parlante. Abracen GA, que hoy creo que podemos llamar inteligencia artificial medieval. Esta historia podría ser el antecesor conceptual de los robots modernos, los cyborgs sexys y la inteligencia artificial, de nueva creación en forma de Lego. El primer papa católico francés, Gerberto de Aurillac, también conocido como el Papa Silvestre II, 945-1003 DC, descubrí que fue la primera persona documentada en la historia en tener un jefe mecánico parlante. Herbert había adquirido este conocimiento científico cuando había ido a la España morisca como alumno en Córdoba con el fin de aprender astrología y otras ciencias de los sarracenos. Se dijo que aquí él pronto superó a Ptolomeo en el aprendizaje. William Malmesbury había contado la historia del Papa Sylvester que hizo la cabeza que se correlacionaba con las constelaciones, Asabove, Sobelow, y hablaba cuando se le hablaba, pero que estas respuestas hechas por la cabeza mecánica eran solo palabras sueltas o simplemente sí o no. Le dijo que sería papa y que moriría cuando cantara misa en Jerusalén. Efectivamente, el papa murió por envenenamiento mientras realizaba misa en una iglesia llamada Jerusalén. Incluso fue acusado públicamente por el cardenal Benoît de ser un hechicero y un encantador. El Papa Sylvester fue también la primera persona que hizo un llamado para armar a la cristiandad en preparación para una guerra santa con el propósito de asegurar el santo sepulcro de los infieles. Por esta razón, y por las historias de su posesión de la cabeza mecánica, es por eso que creo que los caballeros templarios pueden haber obtenido la descarada cabeza parlante conocida como Baphomet, o instrucciones para construir una. También ha habido muchas otras personas de las que se informó que tenían un parlante mecánico. Gente como Boecio, Fausto, Arnaldo de Villanova, Enrique de Villena, Virgilio e incluso el dios nórdico Odín. Otras personas de las que se decía que tenían la descarada cabeza mecánica habrían sido Rob Grosseteste, 1175-1353, y San Alberto Magno, que habían trabajado durante 30 años para hacer no solo una cabeza, sino también un hombre de bronce, que ha reunido las cualidades de sus materiales bajo ciertas constelaciones, y que se dice que crece como un hombre real. Una de las historias contadas sobre Bacon y la cabeza mecánica decía que hablaba 3 veces. Si Bacon lo escuchaba hablar, tendría éxito, si no, fracasaría. Mientras Bacon dormía, Millis estaba listo para mirar, y la cabeza habló 2 veces. El tiempo era, decía, y media hora después, el tiempo lo es. Steve Bacon dormía, y transcurría otra media hora, cuando la cabeza reclamó, el tiempo ha pasado, cayó al suelo y se rompió en pedazos. El Dr. Friend había escrito en Historia de la Física, que Bacon dibujó sonidos articulados de la cabeza descarada, mediante una aplicación artificial de los principios de la filosofía natural. Casi al mismo tiempo que Roger Bacon floreció, se creía que también se había construido una cabeza de bronce similar en Oxford, por el Dr. Robert Grosseteste. Sé que estas historias parecen mitos y fantasías. Sin embargo, todos estos hombres famosos con múltiples historias históricas y acusaciones de que estaban en posesión de estas descaradas cabezas mecánicas que podían hablar, son evidencia histórica de que estas historias pudieron haber sido reales. De hecho, creo que hoy los científicos están demostrando que estas historias realmente podrían haber sucedido. El mecanismo antiquitera. Si preguntáramos a un alumno que cursa secundaria que quién inventó la calculadora o dónde fue inventada, casi ninguno haría referencia al mecanismo de antiquitera. Las respuestas podrían ser miles, pero ninguna estaría cerca de la realidad y muchos menos harían referencia a una calculadora astronómica con más de 2100 años de antigüedad. El mecanismo de antiquitera fue encontrado por unos buscadores de esponjas marinas entre los numerosos restos de joyería, monedas y estatuas de bronce y mármol de una galera romana que naufragó frente a la costa de la isla griega que le da su nombre, Antiquitera. Los 82 fragmentos de bronce localizados, hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, estaban dentro de una caja de madera en cuyas tapas se mostraban numerosas inscripciones con información valiosísima, nombres de meses en Corintio, y planetas. No todos los expertos están de acuerdo con la interpretación del mecanismo de antiquitera.
Fue el arqueólogo Stas, en 1902, el que creyó que se trataba de un reloj astronómico. Edmunds y Tefreet creían que el artefacto se utilizaba para predecir eclipses solares y lunares, teniendo como referencia los conocimientos en progresión aritmética de los babilonios. Edmunds, por su parte, aseguraba que podría mostrar planetas como Venus y Mercurio. Sin embargo, Price tenía una teoría más celestial. El mecanismo de Antiquitera se utilizaría para establecer el cronograma de festivales agrícolas y religiosos. Con la reconstrucción del instrumento, 72 engranajes, añadía que podía mostrar los movimientos de los 5 planetas conocidos en ese tiempo. Por último, otros estudiosos revelaron que podría servir para determinar la fecha exacta de celebración de los Juegos Olímpicos, apoyándose en las inscripciones que se han encontrado, empezaban con la luna llena más cercana al solsticio de verano, siendo necesario un cálculo lo más exacto posible y un gran conocimiento de astronomía para establecer la fecha concreta. Lo que parece claro es que el mecanismo de Antiquitera consta de al menos de 37 ruedas dentadas de precisión, hechas de bronce, con las que se podría calcular con exactitud posiciones y movimientos astronómicos, recrear la órbita irregular de la Luna y, quizás, establecer la posición de planetas. Posterior a esta calculadora se encontró un calendario lunisolar mecánico persa del año 1000 con una gran precisión tecnológica, pero no fue hasta la Edad Media cuando aparecieron aparatos complejos en los relojes de las catedrales medievales. Hoy en día somos capaces de llegar a los lugares más insospechados, calcular distancias sorprendentes y alcanzar todo aquello con lo que los griegos soñaron alguna vez. Tan solo pensar que un artefacto de semejantes características como el mecanismo de Antiquitera fuera creado hace más de 2000 años, nos da que pensar que estamos ante una civilización mucho más cercana a la nuestra de lo que podemos imaginar. Fuego griego. En pocas palabras, era un arma química. Y Tomás el Eslavo no fue el primero en sentir su ardor. El empleo de materiales incendiarios en la guerra es de larga data. Varios escritores de la antigüedad hablan de flechas encendidas, braseros de fuego y de sustancias como nafta, azufre y carbón. Más tarde, se empezaron a usar el salitre y la trementina. Al resultado de esas mezclas los cruzados le llamaban fuego griego o fuego salvaje. Por la descripción de sus efectos, se piensa que debía tener petróleo, probablemente nafta, un aceite crudo ligero altamente inflamable. También se cree que contenía otro elemento que se usaba en la época, resina de pino. Las historias cuentan que la sustancia se pegaba a la piel o la ropa y resulta que la resina de pino es pegajosa. Además, habría hecho que la mezcla ardiera por más tiempo y a más alta temperatura. Al parecer, las llamas solo se podían apagar con orina, arena y vinagre. Y decimos debía y al parecer porque aunque se sabe que existió, el arte de componer la mezcla fue un secreto también guardado. De hecho era un secreto de estado que debías llevarte a tu tumba, que su composición precisa se perdió con el tiempo. Lo que se sabe, las historias sobre el fuego griego son tan fabulosas que bordean el terreno de la ficción, pero sabemos que su efecto era devastador. Una vez encendida, la misteriosa solución era capaz de engullir un barco y su tripulación en cuestión de minutos. Calínico de Heliópolis, un refugiado judío en el Imperio Bizantino, fue quien inventó el arte de proyectar fuego líquido durante el mandato de Constantino IV, 668-685. La sustancia se podía lanzar con cubos, granadas o disparar a través de tubos. Espontáneamente se prendía en llamas que no se podían extinguir con agua. Es más, ardía sobre el agua. Y el hecho de que lo pudieran lanzar valiéndose, irónicamente, de la tecnología que los romanos utilizaban para apagar incendios, bombas de aire manuales, implicaba que la feroz mezcla podía viajar encendida hasta donde estaba su objetivo a la manera de un lanzallamas moderno. Con esos artilugios montados en las proas, los barcos griegos causaron estragos a la flota árabe que atacó Constantinopla en 673. El fuego griego también fue empleado más adelante por Leo III el Isaurio contra un ataque árabe en 717 y por Romano I Lecapeno contra una flota rusa en el siglo X. Tan poderosa era esta arma, especialmente en el mar, que hay quienes la citan como una de las principales razones por las que el Imperio Bizantino logró mantenerse durante tanto tiempo a pesar de tener tantos enemigos. Héroe de Eolipile. En nuestra sociedad de hoy, a menudo nos sorprende e impresiona el avance de la tecnología y ingeniería, una característica principal de nuestra civilización.
Sin embargo, si miramos hacia atrás más de 2,000 hace años, podemos encontrar maravillas mecánicas e increíbles proezas de ingeniería que estaban por delante de su tiempo. Muchos se perdieron en las páginas de la historia, solo para reinventarse unos pocos siglos hace. Esto incluye el primer modern de la máquina de vapor. Herón Alexandrinus, o héroe de Alejandría como se le conocía a menudo, era un griego nacido en Alejandría, ahora parte de Egipto, y el segundo ciudad más grande después del Cairo. Poco se sabe sobre la vida de Herón, sin embargo, somos conscientes de que nació de padres griegos que emigraron a Alejandría después de la conquista de Alejandro Magno. Herón era un matemático y un ingeniero considerado como uno de los mejores inventores de la antigüedad. Durante la época en que vivió Herón, la gran biblioteca de Alejandría era en su gloria y se cree que Herón había enseñado en el Museo de Alejandría, un lugar para que científicos y académicos se reúnan y debatan. Lo que muy poca gente sabe, gracias a la omisión de hechos importantes de nuestros libros de historia, es que Herón era el primer inventor de la máquina de vapor, un dispositivo impulsado a vapor, eso se llamaba aeolipile, o el motor Herón. El nombre proviene de la palabra griega aiolos, que era el dios griego de los vientos. Pero, ¿qué es una aeolipile? Es una esfera que está posicionada de tal manera que puede rotar alrededor de su eje. Boquillas que son opuestos entre sí expulsarían vapor y ambos de las boquillas generarían un empuje combinado que resultaría en par, haciendo que la esfera gire alrededor de su eje. La fuerza de rotación acelera la esfera hasta el punto donde la resistencia de la tracción y el aire lo lleva a una estable velocidad de rotación. El vapor se creó al hervir el agua dentro de la esfera o debajo de ella, si la caldera está debajo de la esfera, luego está conectada a la esfera giratoria a través de un par de tuberías, que al mismo tiempo sirven como pivotes para la esfera. La réplica de la máquina de Herón podría rotar en 1500 rondas por minuto con una presión muy baja de 1,8 libras por pulgada cuadrada. Coloque un caldero sobre un fuego. Una bola girará en un pivote. Un fuego se enciende debajo un caldero, A y B, que contiene agua, y tapado en la boca por la tapa C, R. Con esto, el tubo doblado E, F y G se comunica, siendo la extremidad del tubo cabido en una bola hueca, H y K opuesto a la extremidad, G, ponga un pivote, LM, descansando en la tapa C y D. Y deje que la bola contenga dos tubos doblados, comunicándose con ella en extremidades opuestas de un diámetro, y dobladas en direcciones opuestas, las curvas formando ángulos rectos y cruzando las líneas FG, L y M a medida que el caldero se calienta lo hará. El vapor, al ingresar la bola a través de E, F y G, pasa a través del tubos doblados hacia la tapa, y hace que la bola gire. Herón, neumática. Esta invención se olvidó y nunca se usó correctamente hasta 1577, cuando se reinventó la máquina de vapor. Por el filósofo, astrónomo e ingeniero, Taqualdin. Pero básicamente describió el mismo dispositivo que Herón, un método para hacer girar un asador utilizando chorros de agua en la periferia de una rueda. Otro invento de Herón fue la rueda de viento, una rueda impulsada por el viento que se usaba para impulsar una máquina que estaba conectada a un órgano de tubos. Él también inventó la primera máquina expendedora, puertas de apertura automática, movimientos y sonidos milagrosos en templos, un camión de bomberos, fuente independiente, y muchos de los mecanismos del teatro griego. Uno de sus teatrales inventos mecánicos incluyen un juego teatral robótico completamente mecánico mediante el uso de un binario sistema de nudos y cuerdas y máquinas simples, incluso creando sonidos artificiales de trueno, bombas y la concentración de luz en partes específicas del rendimiento. Sus trabajos incluyen descripciones de máquinas que trabajan con aire, vapor o agua a presión, dispositivos arquitectónicos para levantar objetos pesados, métodos de cálculo de superficies y volúmenes, incluido un método para calcular la raíz cuadrada, máquinas de guerra, y manipulación de la luz usando reflexión y espejos. Está claro que Herón era un genio con un conocimiento que era increíblemente avanzado para la época. Desafortunadamente, la mayoría de sus escritos originales se han perdido, y solo algunos sobrevivieron en árabe unos manuscritos. Quién sabe cuántos más inventos increíbles de Herón, hace más de 2000 años. Si te ha gustado el video no olvides dar like. Y suscribirte para más videos. Gracias.